Pasamos a la segunda presentación. La doctora Macarena Cordero Fernández, de la Universidad de los Andes, con su estudio La viruela, espacios de transición y negociación en su gestión, siglo XVIII, Chile. Muchas gracias, María Eugenia. Pues bien, a ver, durante el siglo XVIII, la monarquía hispana se hizo partícipe del espíritu de los cambios científicos, culturales, políticos que estaban ocurriendo, lo que implicó que los problemas de salud de la población se abordaran en adelante desde una perspectiva también política y económica. Cuestión que hay que entrelazarla con el ideal ilustrado dieciochesco, centrado en el deseo de todas las monarquías, no solamente la hispana, por contar con mayor población, número de personas, por lo que uno de sus objetivos sería obviamente mejorar la sanidad pública. Se pensaba que una población en crecimiento era un factor determinante para la generación de la riqueza, por lo que había que controlar y evitar todo lo que pudiera amenazar a los súbditos. Cuestión que podía afectarse por las nuevas rutas comerciales que ampliaron la circulación de personas y bienes en tránsito. Pensemos, por ejemplo, en el Estrecho de Magallanes, que se abre, como lo que aumentaba el mayor peligro, obviamente, con ello, de la propagación de diversos tipos de pestes, enfermedades, lo que irrogaba, a su vez, costos de carácter económico, demográfico y político en diversas escalas. Por lo anterior, la monarquía instauró políticas públicas en sus diversos territorios con base en los nuevos conocimientos, informes y relatos de la época. En efecto, el manejo del riesgo de contagio de enfermedades como la viruela constituye una de las primeras manifestaciones del ideario borbónico preocupado por la felicidad pública, la paz, la tranquilidad de los súbditos, y que se argumentó a partir de los saberes científicos que ponían en tela de juicio los saberes tradicionales. Y hablo o señalo el concepto de políticas públicas porque pese a que el término no se utiliza en el siglo XVIII y que la escuela norteamericana a los años 50 señale que es un concepto propio de las democracias liberales, lo cierto es que hay políticas públicas y cumplen con una serie de requisitos ya en el siglo XVIII. Entonces, como lo entendemos, para ir como sintetizando, se puede discutir después qué elementos tiene, como acciones focalizadas en la población con miras a promover intencionadamente desde la actividad y organización gubernamental, curar enfermedades, controlar epidemias, pero además prevenirlas, lo que trajo consigo la influencia creciente de la medicina y el desarrollo de la higiene, como también la dotación de códigos sanitarios. En tal sentido, los diversos agentes que tuvo la corona llevaron a cabo la implementación de medidas, obviamente, normativas dirigidas a prevenir o atenuar la vulnerabilidad de la población ante cierto tipo de riesgo, aunque con rasgos diversos y particulares que los distinguen, según su forma, en lo que hoy se crean y aplican en las políticas públicas. Al respecto, y este es el primer punto importante, constituye un buen ejemplo la obra del médico español Francisco Gil, quien escribió, y voy a citar el título, Disertación Física Médica, en la cual prescribe un método seguro para preservar a los pueblos de viruelas hasta lograr la completa extinción de ellas en todo el reino. Cierro la cita del título, que es de 1784. Es un texto de amplia difusión en todos los espacios que integraron la monarquía hispana y que podemos considerar como uno de los textos más relevantes que ésta utilizó para promover y validar la inoculación, así como alertar del peligro de la viruela como una enfermedad epidémica. La verdad que es un texto que vale la pena leerlo, y hay que recordar que la viruela era una enfermedad con una alta tasa de mortandad, se calcula que alrededor de un 30%, era muy temida por la población, puesto que obviamente no atendía la situación social, atacaba transversalmente, de manera cultural, racial, o sea, aquí no había ningún tipo de defensa. Era suficiente con estar infectado para contraerla y para que se propagara, lo que constituyó obviamente una preocupación importante para la corona,
pues el esparcimiento y la transmisión podía desembocar en un verdadero desastre. Y estamos en un momento que necesita, o sea, que van bregando por la felicidad pública, y en el fondo hay todo un cambio en términos del ethos de la compañía. Asimismo, hasta ese entonces, las medidas que se tomaban por parte de la autoridad ante el contagio de la viruela eran de carácter reactiva. Es decir, una vez la conocida la noticia, hay un foco con viruela, ¿qué se hacía? Se decretaban cuarentenas, cierre de villa, se cerraban los caminos, o bien también se usaba inoculación, pero como técnica de carácter remedial, es decir, como remedio, no preventiva. Que ese es el punto interesante. En el fondo, no se pensaba como una forma de evitar. En dicho escenario, la propuesta de Francisco Gil tuvo un carácter de carácter preventivo y, por tanto, tendiente a impedir, o a lo menos menguar, los contagios, lo que constituye, obviamente, un texto de política pública moderno. Esta disertación enunció, en el fondo, un programa institucional que abordó diversos tipos de temas que contemplaba dos etapas complementarias. Una, que debía ser implementado directamente por la máxima autoridad, y eso es muy también sobresaliente porque en el fondo interpela a la corona, para que sea la corona la que tenga que aplicar este programa, que es de carácter preventivo como reactivo ante el riesgo de contagio. Este programa constituye el corolario de una serie de prácticas, experiencias, estudios acumulados para enfrentar la viruela del médico Francisco Gil. Es decir, en el fondo son varias décadas en las cuales estudió, observó, analizó experiencias y va dando ejemplos de distintas experiencias, valga la redundancia, respecto de cómo trabajar la viruela. Lo primero que llama la atención, que el médico haya titulado su investigación como disertación, término que para 1784-85 no está en el diccionario de autoridades. Lo que no significa que no exista el concepto, pero el término no está. Y esto es interesante porque obviamente dice relación con un término que es de carácter disruptivo para la época. Y además agrega los términos método seguro para poner fin a la viruela, que también obviamente son disruptivos para la época. En el fondo, tras ello, que está esta idea de disminuir el contagio, obviamente es un programa moderno. Cabe además destacar que es un texto escrito para una enfermedad específica, es decir, este médico no está haciendo relación con distintos tipos de enfermedades, sino solo respecto a la viruela y las observaciones con relación a la viruela, y cuyo sustento tienen en el fondo carácter científico, que eso es, digamos, lo novedoso para la época. Porque, por ejemplo, dando ejemplo, para eliminar mitos, que en determinadas épocas del año se daría el contagio de viruela. Dice, no, eso no es así, y da el ejemplo, por ejemplo, que se da en el Escorial. De hecho, como en 1768, dice, no, da lo mismo la época del año, se puede dar esto. Plantea el desarrollo de posibles tratamientos y las formas de impedir la propagación entre la población, y obviamente, vuelvo a insistir, emplazando el rol preponderante que tiene que tener la corona, la que se entiende como el agente exclusivo que debe nombrar a los médicos, quienes a su vez, en este minuto, son los únicos que podrían inocular con ciertas precauciones a la población. Y estamos entendiendo la inoculación en este caso de carácter preventivo, no de carácter reactivo, sino que hay que hacer un programa. Gil además advierte a los lectores que si bien, obviamente, la viruela produce estragos entre la población, lo cierto es que se trata de una enfermedad que puede ser gestionada preventivamente por medio de la inoculación que ha sido, y dice él, introducida modernamente en Europa. Esto es lo que representa la novedad, pues, vuelvo a insistir, la inoculación era entendida hasta ese momento como un remedio curativo. Seguidamente, pues lo otro novedoso, considera que los gobiernos tienen un rol relevante, dado que por medio de su vigilancia, ilustración y celo pueden poner o extinguir este tipo de epidemias. Dice extinguir, no dice poner remedio, menguar, dice extinguir. Sus ideas, obviamente, están enraizadas en la experiencia, en el conocimiento y los saberes científicos, en la observación sistemática de la propagación de esta enfermedad
Y por ello, este plan tiene estas etapas diversas y complementarias, unas de carácter preventiva, como es la inoculación, y otras de carácter reactivo, tales como la separación de los contagiados o de los sujetos sanos, debiéndose, obviamente, ser cuidadas estas personas que están, digamos, contagiadas, deben ser cuidadas por otras, que deben estar inmunizadas, fuese porque ya habían contraído la viruela o bien porque estaban inoculados. Y asimismo, incentiva la creación de hospitales y ermitas para aislar a los enfermos. Pues bien, esta disertación fue ampliamente difundida y la verdad que esto también constituye una cuestión disruptiva de la época, porque se imprimieron miles de copias de esta disertación que se repartieron no solo en la península, sino que en todos los territorios que conformaron la monarquía hispánica, y que falta estudio empezar a ver, bueno, cuántos ingresaron por región, qué sé yo. ¿Y cuál es la idea detrás de repartir esta disertación? En el fondo la idea es dar a conocer la técnica de la inoculación y al mismo tiempo concientizar a la población ¿para qué? Para que pongan su brazo y se inoculen. ¿Por qué? Porque constituye, a juicio de la corona y a partir de los fundamentos de Francisco Gil, una medida eficiente y efectiva. Evidentemente la corona sabe la resistencia que va a haber a todas las medidas que contempla la disertación de Francisco Gil. No es llegar y decir hoy día todos vamos y nos vacunamos, ¿cierto? Pero pensemos, hace 200 años atrás, que estén metiendo un bicho, porque además no era vacunación, era inoculación, se abre la piel, se pone la postura. La verdad que es complejo que alguien libremente lo haga y confíe ciegamente en que lo que están diciendo es real. Y por tanto, por eso distribuye miles de estos disertaciones. ¿Por qué? Porque necesita, en el fondo, concientizar a la población. ¿Y a quiénes van dirigidos estos textos? Obviamente a las autoridades, virreyes, gobernadores, corregidores, dependiendo el espacio. A las autoridades eclesiásticas, no solamente a los obispos, a los párrocos, ¿para qué? Para que desde los púlpitos, también los curas, estén diciendo, vaya y inocúlese. Y luego también a los padres de familia, que esto llama profundamente la atención porque le da un rol preponderante también a los padres de familia. Señor, señora, inocúlese usted y sus hijos. Esto es una cuestión como también bien disruptiva, porque uno conoce las normas para India o las mismas normas de los decretos de Graciano, la media, las partidas, y en esta cuestión es muy clara a los padres para que tengan clara cuenta de qué se está hablando. Entonces, en el fondo, se reconoce un rol clave ¿a quién? A los padres de familia para poder llevar adelante este proceso. Puesto que sin su ayuda, sin su consentimiento, o sea, es imposible que se inoculen. Y que también, por tanto, se entregaran estos ejemplares de estas disertaciones a muchísimas personas más allá de las autoridades. A su vez, la cédula mandató especialmente lo que les decía a los párrocos. ¿Por qué? Porque en el fondo los párrocos podrían oponerse o no. Obviamente, desde América y desde el espacio chileno, que es el que voy a ingresar yo, va a haber resistencia. Párrocos, médicos, abogados. O sea, no es una cuestión que, todos sabemos, se envía la orden desde la corona y se obedece, pero no se cumple. Por tanto, obviamente va a haber resistencia por una serie de personas, y más allá aún en cuanto a si se puede cumplir tal cual como está contemplado. Y más aún porque los párrocos son importantes, porque para el caso, por ejemplo, chileno, hay muchísimos espacios donde no hay ningún oficial real en millones de kilómetros. O sea, pensemos hacia el norte chico actual, La Serena sería, digamos, la última zona importante, más que Copiapó, y si uno va hacia los valles de Limarí, el Valle del Elqui, no hay ningún oficial real. Por tanto, el rol del párroco es clave, o el doctrinero dependiendo, porque hace de policía, de juez, de médico, hace todas las anteriores. Entonces, por eso es tan importante, obviamente, el rol de los sacerdotes. Con la difusión, obviamente, de esta cédula, la corona lo que pretendía era que una mayor cantidad de población se inoculara. Y de hecho, en este minuto, digamos, entre 1785 a 1800, la idea es que fuera voluntaria. Luego hay un programa para comienzos del siglo XIX que fuese obligatorio, pero se inician las guerras de la independencia y obviamente la inoculación no va a ser una prioridad. Entonces esta cuestión se va a retomar ya en los 30, 40, por ejemplo, para el caso chileno, cuando haya ya estabilidad, que es el 1833. Entonces ahí ya se puede empezar a generar políticas públicas con respecto a la vacunación, que ya es la vacunación.
Pero hay 3 décadas perdidas, por lo menos en el mundo americano, en que se podría haber adelantado con relación a la inoculación. Ahora, la pregunta es, ¿esto se aplicó? ¿Llegó? Bueno, sí. Y me voy encontrando con más fuentes, Por ejemplo, ya para 1787, por ejemplo, los vecinos y moradores, y agrego el concepto moradores, porque en el fondo la súplica no solamente es de los vecinos, que todos sabemos que es distinto a la población de una villa o ciudad, van a tener noticias que en Santiago estaba absolutamente presa de la epidemia de la viruela. Obviamente, alarmados, empiezan a interpelar a sus autoridades locales, dígase el Cabildo, y que en el fondo, ¿qué se hace? ¿Por qué? Porque además el año anterior, 1786, habían sufrido la viruela y se habían muerto muchísimas personas. Entonces, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué medidas tomamos? Y a ello, en el fondo, agregan, los que nos salvamos o estamos vivos fuimos aquellos que abandonamos la villa de Talca. El resto, todos se murieron. En ese contexto es que, para no revivir, obviamente, lo que había pasado el año anterior, se empieza a solicitar una serie de medidas al gobierno central, se escribe a la gobernación e incluso también a la audiencia en cuerdas separadas. Y se solicitaron, obviamente, a las autoridades qué se podía hacer. Hay un temor real, evidente, por parte de la población de poderse ver afectada por la inoculación, por la viruela. Por lo mismo empiezan a solicitar, por ejemplo, que todos los caminos, o sea, que todos los viajeros, porque es el concepto que se utiliza, que estén, obviamente de paso, no entren ni a Talca ni a las provincias que están alrededor de Talca. O sea, no solamente en esa villa, sino que todos los demás pueblos. Y además se pide, en el fondo, que estén 40 días, cuarentena de 40 días, sin poder ingresar al pueblo para demostrar que no están contagiados, etcétera. Y de hecho, lo piden, y vuelvo a insistir, los habitantes y los vecinos de la villa de Talca. Para ello, además dicen, bueno, si no cumple con la cuarentena, al otro lado del parque, se le va a multar con 50 pesos a ese viajero que ingrese a esos pueblos. Si no tiene 50 pesos, se le van a dar 4 meses de cárcel por haber ingresado sin autorización. Estas medidas fueron enviadas a Santiago de Chile, que es la capital, al protomédico, pidiendo en el fondo nos validan este tipo de medidas. Desde el protomedicato, lo cierto es que, citando a Francisco Gil, empiezan a decir, miren, no es necesario 40 días, con 8 días que se haga cuarentena podrían pasar los viajeros, antes de ello sí ventilen y hagan un saumerio de las ropas con distintos tipos de hierba. Esto se reenvía no solamente a Talca, también a Cauquenes, porque en el fondo ya empieza a haber distintos miedos en una misma zona, más o menos, y obviamente en Talca dicen, nos están tomando el pelo el protomedicato, porque nos vamos a contagiar todo, y hacen su réplica. En el fondo cuestionan a Francisco Gil y dicen esto no puede ser, porque hay gente que, por la experiencia, hemos sabido que después de 40 días aparecen los síntomas, o bien las ropas, por mucho que se ventilen, no tenemos ese tipo de hierbas que nos está indicando el protomedicato, que era, por ejemplo, romero. Aquí no se produce romero, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Empiezan a haber una resistencia. A su vez, el protomedicato le dice, no se resistan tanto porque esto está comprobado, etcétera, y se puede hacer, y con otro tipo de hierba, etcétera. En ese contexto, en San Fernando, y este es el punto que quería llegar, y en el fondo ir dando cuenta cómo van a haber distintas opiniones. En San Fernando, que era también una villa, un poblado pequeño, también se va a ver afectada por brotes de la viruela. Y en esto, el Cabildo de San Fernando va a abrir un expediente con miras a consultar ciertas dudas que tenían para curar la viruela. En este contexto, el 9 de septiembre de 1788, el general Luis Antonio Velasco, delegado del gobernador, Justicia Mayor de la Villa de San Fernando, subdelegado de Colchagua, se comunicaba con el gobernador Ambrosio Higgins, dando cuenta que habían infectados en San Fernando. Y los vecinos estaban todos muy asustados y clamaban, dice la fuente, para que saquen a aquellos que están infectados. Para ello, los vecinos solicitaban que el enfermo fuera trasladado.
En el fondo sabemos del foco de una sola persona, que el enfermo se ha trasladado a modo de precaución y evitar los contagios a un rancho o lugar, sitio desembarazado, para hacer otra cosa. ¿Qué planteaba Francisco Gil? Que se creen ermitas y hospitales fuera de las ciudades para poder tener a los contagiados y que sean tratados por personas que estén inoculadas. Ante dicha solicitud, el general Velasco, allá en San Fernando, informa que fue hasta la casa del infectado, que era la casa de doña Mercedes de Argomedo, una mujer viuda, que era la suegra de Juan Bautista Pome, el infectado, y quien se opuso a que sacaran a su yerno de la casa que estaba infectado. Esto generó un gran problema dentro de San Fernando, una ciudad de este porte, puesto que la casa de esta mujer, de esta viuda, estaba en la plaza. Y por tanto, obviamente, el peligro de contagio era real. Había que sacarlo, porque también lo que salía en Francisco Gil era que aquellos que estuvieran cerca de la plaza de Armas o Plaza Mayor, dependiendo del nombre, hay que sacarlo lejos hacia los campos. La mujer se resistió. Esto generó más tensión entre todos los habitantes, ya no se habla de vecinos, sino que hay una presión de la muchedumbre, y, vuelvo a insistir, doña Mercedes Argomeo se negó a cumplir la orden del general, que le decía que abriera la puerta para sacar a el yerno. De hecho, la puerta estaba trancada, seguramente puso unos palos o algo más para que nadie entrara. Y además, en el fondo, se sospechaba que no solo su yerno, sino que otras personas también podían estar contagiadas. Entonces los vecinos empiezan a pedir, saquen a toda la familia de esa casa. Pero ella se negó. Entonces la situación se fue complicando, se fue complejizando, y los habitantes de la villa, en el fondo, empezaron a presionar al cabildo de la misma villa. Entonces se convocó a todos los capitulares del cabildo para que se reunieran de manera rápida para resolver el problema, y allí se procedió, por medio de un oficio de junio de 1787, a que se aprobó sacar a los virulentos a los hospitales, y se mandaba a leer el libro de Francisco Gil. En el fondo, el cabildo que decía, se sacan y mandamos a todos los que están acá, tienen que leer a Francisco Gil porque nadie está entendiendo nada. En la reunión se determinó que Juan Bautista Pome debía ser llevado con mucho cuidado hasta el improvisado hospital con escolta de soldados para impedir que la gente se acercase y, más importante aún, evitar posible resistencia. Se señalaba que si el enfermo tiene comodidad, es decir, suficientes medios, que lleve sus propios cuidadores a su costo, sin perjuicio que obviamente se le iba a ofrecer cuidados de alimento y curación. Y obviamente se advierte que quienes sean sus cuidadores sean personas que estén inoculadas, ya sea porque están inoculadas o porque pasaron la peste, o sea, inoculadas naturalmente o porque los inocularon. Y que se decía, en el caso de algún obstáculo, se aplica una multa de 25 pesos, que obviamente tendría que pagar el enfermo. Y se agrega que la orden tiene que ser obedecida sin retraso ni obstáculo alguno. ¿Por qué? Porque la idea es mantener a la villa sin contagio. Vuelvo a insistir, tras la medida, en el fondo se estaba haciendo eco a lo prescrito por Gil, quien observó que una persona distante o alejada en un barrio fuera del centro de una ciudad, evidentemente podía menguar el contagio. Por tanto, era imperioso sacarlo. El bando establece además que quienes tienen casa de campo a 10 cuadras de la plaza no requieren el traslado hacia el hospital. Pero finalmente se indica que ninguna familia está libre de contagio. Por tanto, se requiere de la ayuda de toda la comunidad, en el fondo, para evitar que esta cuestión avance. Pese a las medidas acordadas, unos días después, el cabildo informa que ya 7 vecinos, que no son solamente la casa de esta viuda, se encuentran padeciendo la enfermedad, lo que han sido sacados al hospital, dándoles auxilios, curación y alimento. Y se consigna, además, que hay un mayor temor ya entre los habitantes, por lo que se solicita a Fray Tomás Goyeneche que inicie una novena a San Diego y por las noches una rogativa, y sacar, además, en procesión al santo Santiago por las calles principales.
y en caso que se salven de la viruela, nombrar el pueblo, renombrarlo como San Diego. Aquí también se ve esa transición entre las medidas, en el fondo, de carácter médica, junto con las rogativas. En el fondo están ambas presentes. El Cabildo, vuelvo a insistir, prometió, no solamente los vecinos, el Cabildo, si se hacía el milagro, se prometió realizar novenas, celebrar la fiesta todos los años, etc. Y se ordena que ningún cuidador de los apestados, los que están, digamos, en el hospital con estos 7 enfermos, ingrese a la villa. ¿Por qué? Porque es la forma de poder mantener alejado el bicho. Y se determinó que a la mañana siguiente se iba a entrar a la casa de la viuda Argomedo a sacar al infectado, pues ya en el fondo esta situación no daba para más. Pero para eso había un problema, porque este hospital improvisado que se había hecho a la afuera, de acuerdo a lo que indicaba en la disertación de Francisco Gil, ya estaba lleno. Entonces había que buscar otro lugar, ermita u hospital, para poner a los demás enfermos. O sea, estaba creciendo el número de enfermos. Y obviamente esta es una población, como en todas las poblaciones, en el caso de la gobernación chilena, que se queja que no tiene recursos ni dinero para hacer otra ermita. ¿Qué se decide? Que tienen que buscar el Cabildo un paraje ideal, que no esté tan lejano de la villa, pero que tenga fuentes de agua cerca para poder lavar las ropas de los contagiados, a fin de poderlos tener ahí. Y en ese contexto es que se llega a un rancho de un ovejero en la hacienda de la viuda de José Maraña, doña Josefa Fernández, en la que se tomó posesión de este rancho, se tasó el rancho prometiéndole 16 pesos de la época, y luego en ese sitio se iba a elegir otra ermita más para los apestados. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué el Cabildo de la Villa cuenta todo este cuento? ¿Por qué toma estas medidas y se las envía al gobernador? Obviamente uno dice, bueno, está el ímpetu de precaver la viruela, de terminar con ella. Sin embargo, no es solamente eso, sino que en el fondo, tras esto, está la idea de frenar la calidad y de validar los actos por parte de la gobernación, porque toda esta cuestión es nueva, se está recién aplicando a Francisco Gil. En el fondo todos nos leyeron, ¿estamos leyendo bien? ¿Es real o no? Y aquí viene un tema interesante, porque en el fondo se supone que solamente los médicos podían inocular, o solo los médicos podían también, en el fondo, hacer cuidado. Se señala que no hay médico en San Fernando, y el que hay es muy caro, o sea, el Cabildo no tiene plata para pagar. Y aquí se resuelve, y aquí envían en el fondo las resignificaciones o las reinterpretaciones por parte de los espacios locales. ¿A quiénes se van a encomendar el cuidado, alimentación de los enfermos? Mujeres. Aquí viene el rol importante, porque también hay hombres que están inoculados, pero ¿a quiénes se envían? A mujeres, curanderas, cuidadoras, que obviamente ya han tenido la enfermedad, y a quienes se les va a pagar mediante limosnas que se recolecten entre los vecinos y los habitantes de la villa de San Fernández. Todo este plan fue aprobado por O'Higgins. Si bien en la disertación de Francisco Gil no señala que sean mujeres, sino que en el fondo ojalá que sea todo esto personas que ya estén medicalizadas, o por lo menos sea un barbero, lo cierto es que en espacios periféricos, como pueden ser estas villas, en lo que es el Chile central actualmente, donde no hay médicos, donde no hay recursos, etcétera, hay que improvisar o hay que resignificar, y en ese contexto entonces hay que buscar mujeres, las que hay, y muchísimas, de las que no se han dado cuenta, que en el fondo hacen las veces de, comillas, médicos, mediante la utilización de hierbas, etcétera. Entonces, para concluir, ¿qué les puedo decir? La circulación de la disertación de Francisco Gil en Chile fue real. Hay muchísimos más textos, hay que meterse sí al archivo de contaduría para ver cuántos ingresaron, pero por distintos tipos de registros y distintos tipos de archivos ya he encontrado que fue leído y fue aplicado, ese es un punto importante. Luego, que en el fondo el temor por parte de la población a sufrir la viruela hizo que en el fondo se tomaran medidas. En el caso de Talca no estuvieron muy de acuerdo con lo que planteaba Gil y van a ser interpelados finalmente desde Santiago, que tienen que cumplir con lo que dice el protomedicato, pero ahí está la resistencia, nada se acogió inmediatamente. Y en el caso de San Fernando, si bien es acogido y se da cuenta por parte del Cabildo que un buen número de personas lo ha leído y se manda al resto a que lo lea,
finalmente tienen que dejar entregado esto en manos de mujeres para el cuidado y sanación de estas personas. Muchísimas gracias.